El historiador y analista político, el doctor José Antonio Crespo, y vamos a exponer un tema muy interesante hoy en marzo, el mes de la mujer. Pues qué mejor que hablar de las 5 mujeres que en la opinión del doctor Crespo sean las que más influyeron en la historia de México, y que le doy la bienvenida esta noche con nosotros el doctor José Antonio Crespo. Doctor Crespo, muchas gracias por aceptar usted la invitación aquí con nosotros. Pues con mucho gusto. A lo mejor menciono un poquito más de 5, pero lo haré breve, solo destacando un poco por qué las considero las más importantes de la historia o cómo influyeron en la historia. Y voy a empezar con nada menos que con doña Marina, con Malinali, porque ella, según Octavio Paz, y creo que con razón, ella y Cortés representan a los padres de la nación, no de México como país independiente, por supuesto, pero con nación se entiende lo que después va a ser una cultura, un país, etcétera. No se refiere a la independencia, obviamente, sino el surgimiento de las dos culturas que fusionadas, la prehispánica y la española, pues dan el origen a lo que es México, a su cultura, su pensamiento, su historia. Y Octavio Paz dice, pues, ¿quiénes son los dos representantes en ese sentido de esta fusión? Pues Hernán Cortés y doña Marina, que no se casaron, pero sí tuvieron un hijo, a Martín Cortés, como ustedes saben. Bueno, pues rápidamente, doña Marina, que quedó en la historia, o que queda todavía en nuestra cultura, como traidora, y por eso el sentido que tiene la palabra malinchismo, es un malinchista, es decir, eres un traidor a la patria, un traidor a México, porque supuestamente Marina, doña Marina, Malinali, pues traicionó a los tenochcas, pero no, porque ella era náhuatl, pero no era de Tenochtitlán, era de Veracruz, de un pueblo que también estaba oprimido por los tenochcas. Es decir, los tenochcas tenían sometidos y cobraban impuestos y cobraban y hacían presiones y hacían guerras floridas a distintos pueblos a su alrededor, hacían guerras floridas a distintos pueblos a su alrededor, como ustedes saben, entre ellos pueblos que también eran náhuatl y que por eso doña Marina hablaba náhuatl, pero ella era de Veracruz. ¿Qué pasó con ella? Pues que a los 15 años, bueno, a cierta edad, todavía muy joven, murió su papá y su mamá se casó una segunda vez con otro hombre, obviamente, y tuvieron un hijo, el nuevo esposo y la mamá de Malinche. Y el esposo quiso que toda la herencia y todo fuera para su hijo, por lo cual vendió y convenció a su esposa de vender a su hija, a Malintzin. La vendió a otros tribus y acabó en Tabasco con los mayas. Y dijeron ahí en el pueblo donde ellos vivían, en Veracruz, que había muerto, pero en realidad la vendieron. Así, cuando llega Cortés y establece el vínculo con uno de los primeros pueblos con los que se encuentra, que son los mayas de Tabasco, le regalan 20 mujeres, entre ellas Malinali. Ella, cuando fue vendida, tenía 15 años. No sé qué edad tendría exactamente cuando llegó después Cortés. Y Cortés se la dio a un soldado para que se casara con ella. Pero como ustedes saben, había el otro intérprete, otro español que encontraron ahí, con los mayas, que había llegado algunos años antes que Cortés, como 7 años antes que Cortés, ahí a Yucatán, que era Jerónimo de Aguilar, un sacerdote, que no lo mataron, como sí mataron a otros de los españoles que llegaron al mismo tiempo con él, después de un naufragio, y se los comieron. Pero Jerónimo de Aguilar, por alguna razón, lo dejaron, aprendió maya, y cuando llegó Cortés, pues le dijo: señor, yo no voy con usted para regresarme con los españoles.
y le puedo servir de intérprete, cosa que sí hizo con los mayas, pero cuando empezaron a entrar en contacto con con otros pueblos que hablaban náhuatl y sobre todo con los emisarios de Moctezuma, pues Jerónimo no entendía. Le decía a Cortés: señor, yo solo hablo maya, estos quién sabe qué están hablando otra lengua. Y ahí es donde entra Malinali, porque dice: yo sí los puedo traducir, yo entiendo náhuatl porque yo soy náhuatl y hablo maya porque estuve mucho tiempo con los mayas, me vendieron a los mayas. Entonces hizo así la interconexión. Eso ya ustedes lo saben, ¿no? Pero después, bueno, Malinali ya aprendió castellano y ya fue la lengua, así le decían los españoles antiguos a los intérpretes, la lengua, era la lengua de Cortés. Y ya empezó a jugar un papel más importante, no solo en la interpretación directa, ya sin Jerónimo de Aguilar de por medio, sino en la propia política. ¿Por qué? Porque ella no solamente traducía, sino que traducía modificando, eso lo saben los historiadores, modificando el mensaje que le daban a Cortés o que el de Cortés les daba a los demás indígenas. Ella le agregaba cosas que consideraba que eran políticamente pertinentes. Era muy lista, era muy perspicaz. Entonces ella, por ejemplo, le agregaba más diplomacia de la que Cortés les decía, para que, en fin, para que quedaran bien unos con otros, o para que hubiera, digamos, la mejor eficacia política para Cortés. Ella de inmediato tomó la causa de Cortés porque se sentía traicionada por su pueblo, por haber sido vendida, pero sobre todo porque sí veía como enemigos, porque también eran enemigos de su pueblo. Entonces, en ese sentido, no era traidora como no lo fueron los tlaxcaltecas, los olmecas, los totonacas, los tarascos, y en cambio lograron conquistar Tenochtitlan con la participación de todos estos grupos indígenas, como ustedes saben. Pero bueno, a final de cuentas, Cortés ya la vio como una mujer más interesante, más importante, y como era totalmente mujeriego, él ya había tenido un hijo con una indígena en Cuba, cuando estuvo en Cuba. O sea, el primer mestizaje de Cortés fue en Cuba, y ahí también tuvo un hijo mestizo. Pero con Malinali, pues ya se adentró un poco más, no se casó con ella, pero tuvieron a Martín Cortés. Bueno, pues la importancia de Malinali es enorme, porque es justamente la que está en medio. Y, por ejemplo, un ejemplo de cómo influye. Cerca de... en Puebla, cuando ya estaban ahí cerca de llegar a Tenochtitlán, llegaron a Puebla, y ese pueblo le hizo pensar a Cortés que se iba a aliar con él, ¿sí? Okay. Pero en realidad le estaban poniendo una trampa. Estaban aliados con los tenochcas. Y entonces lo recibieron y le dijeron que entrara Cortés con su gente, con los españoles, con algunos tlaxcaltecas, y era una emboscada que los iban a matar, ¿sí? Okay. Anciana, o bueno, mayor, que vio a Malinali con los españoles, le dijo: oye, sepárate de los españoles. Pues la vio indígena, ¿no? Sepárate de los españoles porque los van a matar. Hay una trampa contra ellos, esta es una emboscada, y en unos cuantos días los van a matar. Mejor quédate conmigo aquí a vivir. Y ella le dijo: no se preocupe, yo me puedo proteger por mí misma. Y lo que hizo fue decirle a Cortés: oye, estos te están emboscando. Y lo que hizo Cortés fue adelantárseles y hacer una matanza de Cholula, la matanza de Cholula. Pero ahí jugó un papel clave Malinali, porque descubrió accidentalmente la emboscada en la que había caído Cortés y donde los hubieran matado. Pero él se adelantó y los mató. Mató a la mayoría, esclavizó a algunos cuantos, en fin, pero ya se libró de esa emboscada. Y en fin,
Ya después Malinali tuvo el papel también importante de darle algunos consejos a Cortés, de lo que debía decir o cómo decírselo a Moctezuma. En fin, no me alargo demasiado, pero simplemente quiero destacar que sí jugó un papel importante en la configuración de nuestra historia. Estamos hablando, para las personas que están ubicando, doctor Crespo, de la famosa o mal llamada Malinche. Sí, claro. Okay. Malinali era su origen, su nombre original. Luego le decían Malin Tzin, porque Tzin es el equivalente a doña. Es decir, ya como era la cercana a Cortés, ya la pusieron en un estatus más alto, los propios indígenas. Le decían Malin Tzin. Y los españoles la bautizaron con el nombre de Doña Marina. Eso ya se sabe. Pero ella jugó un papel muy importante. Sin eso no se puede entender lo que después ocurrió en la historia de México. Por eso la estoy tomando en cuenta. Perfecto. Ya después, Cortés nunca se casó con ella, se fue a España. Bueno, ya tenía una esposa en Cuba, que por cierto, cuando ya ganaron la guerra de Tenochtitlán, la esposa española, pero que estaba en Cuba, se vino acá. No se llevaba bien con Cortés, en Cuba. Pero aquí llegó ella a molestar, a amedrentarlo. Él era muy mujeriego, andaba con varias indígenas, no solo con la Malinche, y la mató. Mató a su esposa. O sea, como a los 3 meses de que había llegado. Todavía no existía el feminicidio como tal, mi estimado doctor Crespo. Sí, ahí empezó. El primer feminicidio. A Cortés. Buenas noches, doctor. Oiga, doctor, una pregunta. Espérate, espérame. Estamos en la introducción de las 5 mujeres y ahorita nos vamos con el doctor Crespo a hacer las preguntas. Una disculpa, es que no te comenté. Vamos a seguir escuchando al doctor Crespo. Guarda tu pregunta, Edith, porque se va a poner